sumos sacerdotes para arrestar. De hecho, Pablo era, algunos le llamaban el Bin Laden de aquella época. Independientemente como queramos definir a Pablo antes de su encuentro con Jesús, la realidad del asunto es que Pablo iba de camino a Damasco creyendo que estaba haciendo la voluntad de Dios. Era celoso en la ley, el Torá, que era la guianza de los judíos de aquella época, y para ellos los creyentes que se le conocían en aquella época como los del camino eran una herejía. O sea, estos cristianos, estos hombres y mujeres que profesaban tener a Jesucristo como Señor, no representan la ley, ni la tradición judía, ni los intereses de nuestra religión. Y él, creyendo que estaba haciendo la voluntad de Dios, iba persiguiendo, encarcelando. Todos conocemos a aquel Pablo que fue testigo del apedramiento de Esteban, el primer mártir del Evangelio. Y Pablo, sin embargo, estaba tan enfocado en hacer lo que él creía que era lo correcto, que iba de camino sintiéndose bien. Ahora, muchas veces nosotros, aún conociendo la verdad de quién es Jesucristo, y voy a hablar de mí, no se preocupen, no voy a tirarme yo en medio, podemos pensar que estamos haciendo la voluntad de Dios porque estamos defendiendo lo que es correcto. Y aunque a diferencia del apóstol Pablo, que defendía lo incorrecto porque no había tenido encuentro con Jesucristo, todavía no había, su entendimiento estaba cerrado a la luz del Evangelio, la realidad del asunto es que en muchas ocasiones podemos estar caminando en el camino de la vida, tomando decisiones que creemos que son la voluntad de Dios, cuando al contrario estamos actuando en contra del designio de Dios. Ahora, podemos creer y saber, porque lo creemos, que la soberanía de Dios nos dictamina cómo hemos de encaminar el camino. Pero muchas veces nuestra humanidad, aun cuando Dios tiene que mostrar o llevarnos a pruebas para meternos en esa voluntad, a veces podemos desperdiciar oportunidades, momentos y minutos que no se vuelven a repetir por nuestra terquedad de caminar por nuestro propio camino. Ahora, tranquilo, no me mires raro, no tienen que decir amén, estoy hablando de mí. Pablo decía en varias ocasiones ese texto bíblico, y comienza el versículo 3, yo de cierto soy judío, y comienza a hablar de todo el pedigrí que él tenía, nacido de Tarso del Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de mis padres. O sea, no podemos acusar a Pablo porque obviamente, y a veces podemos tener cuidado porque nosotros cuando no conocíamos a Cristo posiblemente creíamos que estábamos haciendo la voluntad de Dios. Y hay mucha gente, su propio conocimiento, están haciendo conforme a lo que aprendieron. Y decía que era celoso de Dios, el mismo Dios que tú y yo servíamos, pero que la única forma que él podía llegar a conocerlo era por medio de Jesucristo. El primer punto que quiero explicar y por qué tenemos que entender que usted y yo hemos sido creados para la alabanza de su gloria, es que el primer punto de Pablo es que él habla y dice, yo soy judío. Ahora, ¿por qué usted se preguntará por qué escogí y por qué digo esto? El yo soy judío habla de que yo, mis recursos, mis capacidades, mi aprendizaje, mi religión, mi teología determina mi destino. El concepto del yo ha matado a religiones, ha matado naciones, ha destruido familias. Vemos las estadísticas impresionantes de divorcios, de hijos que no quieren saber de padres ni de padres de hijos, la crisis económica. El mundo está rodeado de la cultura del yo. El yo siempre querrá tener la razón. ¿Y cuántos de ustedes saben, a menos que yo sea el único extraterrestre aquí, y para mí los extraterrestres no existen, que todos tenemos un problema con el yo? Y si usted me dice que no, pues vamos a orar por la mentira al final, tranquilo. La cultura hedonista, el hedonismo siempre busca el placer y evita el dolor, porque esa es la celebración. Usted lo ve en las revistas, en el marketing, en los medios de comunicación y aún dentro de la iglesia.
dije iglesia, podemos caer en una trampa del yoísmo. Porque queriendo defender la verdad que conocemos, podemos pensar que porque conocemos la verdad, los demás son unos ignorantes y yo conozco la verdad, por lo tanto, yo sé que soy el que soy. Y a veces dentro de nuestra falsa espiritualidad, queriendo defender al Jesucristo que tanto amamos y defendemos con celosa emoción, podemos desechar a aquellos que no piensan como yo. Alguien diga amén, diga aleluya, pero diga algo. Me está mirando con cara de Tomás resucitado, hermano. Todos nosotros en algún momento en nuestra vida tendremos un problema con el yo. La cultura norteamericana a la cual estamos muy asociados tiene un concepto filosófico que se llama me, myself and I. De hecho, aún nuestros cánticos espirituales, que no estoy en contra de ellos, tratamos de ser bien bíblicos en nuestros cánticos, pero siempre se nos escapa, Señor, cuídame a mí, lléname a mí, restáurame a mí, mí. Y ese mí, ese yo, querrá defender la razón por qué actúa, cómo actúa, por qué piensa, cómo piensa y por qué se conduce en la vida como lo hace. Pablo, el llamado Saulo, va de camino diciendo, yo soy judío, yo perseguí, yo. La palabra yo viene del étimo latino ego, viene el concepto de egocentrismo. Es una persona que se considera el centro de atención. Y en ocasiones nosotros podemos pensar que realizamos cosas para Dios cuando en realidad lo que hacemos es buscar satisfacer nuestras propias motivaciones. En nombre de Jesús. Esto, yo siempre le dije, una vez estaba en consejería matrimonial y esta persona viene a buscar ayuda en una crisis. Y luego de escuchar que hace una hora su desahogo, ellos, porque eran dos, esperaban que yo le dijera, bueno, la raíz de tu problema es que tienes problemas de comunicación, tus finanzas lo están matando, su sexualidad no está, etcétera, 20 temas que no es que ignoramos que eso es una realidad en los matrimonios. Pero le dije al final, tu problema es que quieres que te dé tu respuesta. Y me dijo, sí, por favor, para eso estamos aquí. Tu problema es que tienes que morir a tu yo. Y me miró así como que esperaba otra cosa. Sin embargo, este matrimonio, hoy en día es un matrimonio que sigue firme porque tomó la decisión de enterrar su yo. Yo creo que hay dos tipos de yo en el mundo. Y en la iglesia no es tampoco diferente, lo único que tiene otra forma. El yo creído siempre buscará decir yo hice, yo realicé y yo pienso. Vemos continuamente en los medios que nos rodean que se celebra el yo. A veces la gente tiene, no sé cuántos aquí tienen el síndrome del self-stick o el selfie, ahora nadie, ¿verdad? Digo, no hay problema, no vamos a ser radicales. Tenemos un selfie y estamos cada 5 minutos buscando la página a ver cuántos likes te dieron. Hasta aún dentro de esa inocencia nuestro yo puede caer. Y tenemos que tener cuidado con ese concepto porque el yo creído muchas veces buscará en el nombre de Dios, aún en el nombre de Dios, buscará justificar sus propias motivaciones de por qué hace lo que hace y por qué piensa como piensa. El yo derrotista es el otro extremo. Ese es el yo depresivo. Yo no puedo. Claro que usted no puede. Pablo lo dijo muy bien en Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ¿a qué me refiero con esto? Me refiero a que las circunstancias que te rodean no pueden determinar quién tú eres. Específicamente cuando entiendes quién tú eres en Cristo.
Muchas de las razones por la depresión y muchas condiciones, que algunas que son por situaciones bioquímicas, pero cuando son estados que me rodean y determinan mi estado anímico, entonces hay un problema. Porque cuando Pablo dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, lo está diciendo desde la cárcel de Roma. No lo está diciendo él no lo está diciendo en Disney World, ni tampoco en la iglesia un domingo por la mañana. Lo está diciendo bajo condiciones que eran contrarias a su verdad. Sin embargo, él decía, no, es que mi verdad no está determinada por las circunstancias que me rodean, mi verdad está determinada por quien yo he creído en Cristo. Y aquel que vino aquí cansado, agobiado, angustiado, independientemente de la situación que haya venido, entiende esto. La solución no es una píldora mágica, la solución no es escuchar Oprah Winfrey en Ahora en América, ni leer un buen libro. La realidad y la sanidad y la medicina que tú necesitas se llama Jesús. Ahora bien, el segundo concepto de Pablo dice: yo perseguía a muerte. Yo estaba haciendo mi voluntad. Cuando me acercaba a Damasco, que es hoy en día, se conoce como la capital de Siria. Todos sabemos lo que está pasando en Siria. Los ISIS están tomando lugar allí. ¿Y cuántos cristianos aún podríamos criticar? Porque hoy en día, como definimos los cristianos de una forma, si no es de mi tipo juvenil, de mi corillo, pues no andas conmigo. Pero ¿cuántos podríamos ejemplificar los cristianos decapitados? El nombre de la cruz, decir, no voy a negar. Tú perdóname, por más teología que yo conozca, pero no es lo mismo acá en aire acondicionado, que te cojan terroristas musulmanes y te digan, te voy a decapitar. Lo único que tienes que negar es a ese Jesús. Isa, le dicen ellos. Niega a Isa, a Jesucristo. ¿Qué responderías tú? ¿Qué respondería yo? Silencio fúnebre. Damasco se conocía como un lugar irrigado, era un lugar regado, por decirlo así. Damasco simboliza lo que Pablo estaba viviendo. No estaba en orden, aunque él creía estaba en orden. Bajo la ley estaba en orden, bajo la enseñanza de sus padres estaba en orden, bajo todo. Pablo era judío con ciudadanía romana, pero Pablo era un hombre que posiblemente hoy en día hubiéramos dicho que debería estar en el cover de un Time Magazine. O sea, este hombre era un hombre intelectual, un hombre que tenía todas las posibilidades, recursos, no necesitaba nada, estaba bien con Dios, bien con su nación, bien con su familia, por lo tanto, yo estoy haciendo lo que entiendo que es correcto. Pablo tiene una misión de vida, era acabar con aquello que no representaba los intereses de la nación judía, acabar con los cristianos. Y ese Pablo, al igual que Damasco, estaba regado. Posiblemente externamente podría, y no sé cuántos de ustedes conocen personas que externamente parecen ser personas perfectas, pero internamente están hechos en buen boricua, un revolú. Y dice que Pablo iba de camino a Damasco y de repente, de camino a Damasco, que fue para traer presos a Jerusalén, dice el versículo 6, pero aconteció. Es más, voy a ser un poco dramatizante para que me entiendan. ¿Cuántas veces Pablo menciona yo, o cuánto se menciona yo en el texto bíblico? Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Galilea, baja el 4, perseguía yo este camino hasta la muerte y fui a Damasco, pero aconteció, versículo 6, que yendo yo, estoy leyendo versión Reina Valera, si hay otra versión posiblemente cambia algo, aconteció que yendo yo al llegar a Damasco, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y versículo 7, y caí al suelo. Diga conmigo, suelo. Es interesante esta pausa de la vida de Pablo. Porque cuando Pablo se encuentra con una luz que no entiende, que todos entendemos que es la luz del Evangelio que resplandece, que abre nuestro entendimiento, que abre nuestros ojos espirituales.
Pablo no entiende nada de esto. Pablo simplemente piensa que Cristo es un hombre que murió, que nada. Y de repente Pablo se encuentra con el que él estaba persiguiendo y cae al suelo. De hecho, se dio cuenta que dice cae al suelo. Mucha gente no sé, gracias, mucha gente no sé de dónde sacaron que cayó de un camello, cayó de un caballo. Yo no sé dónde cayó, el punto fue que se cayó, hermano. Cayó al suelo. Y no sé cuántos de ustedes en algún momento dado, y si usted está aquí esta mañana y usted sabe que ha sido regenerado por el Espíritu Santo, redimido por la sangre de Cristo, y la razón por la cual está aquí es porque Cristo una vez te vino a buscar, caíste al suelo. ¿Cuántas veces nosotros en nuestra vida, experiencias de vida que quebrantaron, que hicieron una pausa que parecía que era eterna, y nos encontramos con el Cristo de la gloria diciéndonos, deja de correr, deja de perseguirme? ¿Cuántos me están entendiendo? Todos nosotros tenemos una historia que contar, un testimonio. Si yo le diera el micrófono a cada uno de ustedes, estaríamos aquí hasta la madrugada hablando de nuestra experiencia de fe. Mi encuentro con Cristo fue el día que mi matrimonio estaba en pique. Mi encuentro con Cristo fue el día que la economía me dejó sin nada. Mi encuentro con Cristo, me acuerdo que andaba yo, o posiblemente andaba simplemente haciendo las cosas entre comillas bien, y de repente el Dios de los cielos interrumpió tu vida. ¿Y cuánto dan gracias a Dios que te interrumpió? Posiblemente, escucha, en ese momento no lo entendía, tu lógica, tu razón decía, estoy hecho pedazos, estoy hecho crisis, nada me sale bien, habrás pensado en tu humanidad en aquel entonces que fue lo peor que te pudo haber sucedido, pero cuando te encontraste con Jesucristo entendiste que fue lo mejor que te sucedió. Y si era necesario pasar por una enfermedad, si era necesario pasar por circunstancias y pruebas difíciles, si era necesario pasar por un momento donde el divorcio, la persona en quien tú habías creído te dejó por otro, si era necesario pasar por una crisis económica para llamar tu atención y llamar mi atención, entonces al igual que Pablo caíste al suelo. Tal fue así que la luz lo dejó ciego. En otras palabras, necesitas que alguien te lleve. Y nos dimos cuenta que terminamos siendo como los bebés. Un bebé de meses no puede depender de sí mismo, necesita de papá y mamá para que lo guíe. De la misma forma en nuestra vida reconocimos que no importa los recursos económicos que teníamos, o los grados académicos, o las cosas que pudimos haber alcanzado, como dijo Pablo, todo era basura, porque nos habíamos encontrado con el autor de nuestra vida, el Verbo encarnado que dijo, hoy vengo a encontrarme contigo y vamos a hablar. Pero posiblemente usted vino a Cristo en una iglesia donde, no sé, alguien le habló, le abrazaron, lloró, fue bonito. No creo que fue muy bonito para Pablo, porque próximamente Dios, el mismo Jesucristo, va a dar instrucciones de cuánto va a ser necesario que Pablo padezca por haberse encontrado con él. Ahora alguien diga amén. ¿No hubiera sido mejor irse al cielo inmediatamente? Si ese era el objetivo de la salvación. Pero ahora me encuentro con la mejor noticia, con la experiencia transformadora que cambió mi vida, me hizo entender quién soy y hacia dónde voy. Pero tengo que sufrir por causa de él también. La iglesia moderna no entiende esta historia, esta realidad. Posiblemente la iglesia del otro lado del mundo que sufre persecución la entiende. Y no estoy diciendo, hermano, que ahora usted diga, apedréme por Cristo, amén. O sea, no estoy diciendo eso. A veces yo veo la historia, me imagino, no sé, la iglesia, y estoy hablando de la iglesia en general, aunque obviamente no todas defienden la verdad. Escuche esto. A veces yo me pongo medio dramático. Y yo comparo la iglesia del siglo XXI con la iglesia del libro de los Hechos y yo veo otra cosa. Hoy en día posiblemente me encuentre, ¿cuál es tu nombre? José. Lo dice serio, José. Y digo, José, tengo un testimonio que contarte, algo que Dios hizo en mi vida.
Cuéntame, ¿es un carro nuevo? No, una casa nueva. No, Dios te hizo esto, Dios hizo aquello. Si Pablo y Pedro estuvieran andando con nosotros hoy en día, posiblemente Pablo ve a Pedro y le dice, o Pedro a Pablo, Pablo, ¿cómo tú estás? Bien, tengo que contarte algo que me pasó. Y de momento, Pablo dice, cuéntame. Muchacho, estaba de camino a Jerusalén. Esto está tremendo. Me emociono tanto contarte esto. Estaba de camino a Jerusalén. Y empecé a predicar a Cristo. Y me apedrearon. Gloria a Dios. Vea la Biblia. Y Pablo posiblemente había respondido, a ti también, brother. Voy a hablar como tipo juvenil, ¿verdad? Sí. Y a mí en Listra por poco me linchan. Aleluya, chacho, brutal. Mira, yo estudié psicología. Yo hubiera diagnosticado a Pablo y a Pedro con trastorno bipolar o una esquizofrenia múltiple. Mire, vayan para el Panamericano. Es más, si Pablo y Pedro existieran hoy en día, no los invitaríamos a nuestros grandes congresos. Posiblemente hagan como Jesucristo, que cuando predicaba la gente se iba. Y siempre Pedro era el consejero. Los demás no decían nada, pero Pedro, como era el que se atrevía, el impulsivo. Vete tú y dile que la gente se está yendo. Y se para al lado de Pedro, del padre de Jesús, y le dice, Jesús, está chévere lo que estás hablando, pero la gente se está yendo. ¿Y qué le respondió Jesús? ¿Quieres irte tú también? Espero que nadie se levante ahora. Pero vamos a Pablo. Y Pablo dice que cuando caía al suelo, al cielo no había ido todavía, al suelo, oyó una voz que le decía, ¿por qué me persigues, Pablo? Mire, tenemos que entender la experiencia de Pablo, porque Pablo va de camino a Damasco y se está encontrando con algo que él mismo estaba persiguiendo. Pablo está buscando un Dios que se encuentra con él. El caer al suelo puede representar cosas que muchas veces nos detienen para llamar nuestra atención. Y en ocasiones la vida nos traerá experiencias que nos harán depender de su gracia. Hay experiencias que golpean, pero sirve para que los miremos a Él. Y cuando Pablo cae al suelo, escucha la voz. Y Pablo responde, ¿quién eres, Señor? Ahora, al igual que la voz de Pablo, hay muchas voces que van a querer llamar tu atención. Te pregunto, ¿qué voz estás escuchando? Las voces que continuamente están golpeando a nuestra atención para distraernos del propósito eterno de Dios. Y aún dentro del conocimiento que tengamos, sin anhelo que querramos escuchar la voz de Dios, tan pronto usted sale de esta casa, de esta iglesia, usted va a escuchar otras voces. Vivimos en una generación cibernética que continuamente está rodeado de múltiples voces. Usted sabe que mensualmente a través de todos los medios que usted tiene, no sé cuántos medios usted utiliza, Twitter, Facebook, emails, internet, cable, aún usted está en la autopista y hay mensajes. Sobre más de 44,000 mensajes mensualmente están llegando. Sea que los mires o no los mires, sea que lo escuches o no lo escuches, están llegando continuamente. Es importante, padres, madres, tíos, abuelos, jóvenes que me escuchan, que nosotros urgentemente le comuniquemos a la gente, especialmente a la generación que está levantándose, a la nueva generación, a discernir la voz de Dios. Porque a veces estamos tan enfocados en nosotros que nos olvidamos en nuestros pequeños. Ahí están con los juegos. Ahí están con Disney,
Channel. De repente enseña cosas chéveres, de repente un comercial de dos mamás. Pero estamos tan distraídos en adquirir más conocimiento y que no tengo nada en contra de eso, a mí me gusta. Yo leo a veces 4 y 5 libros a la semana, es un problema que tengo. Pero mientras yo estoy allí, mi hijo está en el internet, está escuchando la voz de sus amigos en la escuela, está siendo bombardeado continuamente de voces contrarias a la voz de Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? Hay voces que también te van a querer distraer. En momentos de crisis, la voz de Pablo pudo haber dicho: Pablo, esto no sirve, estás mal. Pablo prácticamente Dios le había roto la fe en la cual él había puesto su esperanza. Y ahora Pablo se encuentra sin vista en el suelo y perdido, pero no por mucho tiempo. Y Pablo dice: Señor, ¿quién eres tú? Luego que Jesús le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le respondió: ¿quién eres, Señor? Y Jesús le responde: yo soy Jesús de Nazaret, versículo 8, a quien tú persigues. Ahora, ¿cuál es mi punto en este texto a partir de todo lo que hemos hablado? En muchas ocasiones, queriendo hacer la voluntad de Dios, podamos estar persiguiendo a Dios sin querer. Y ahorita lo voy a comprobar con la vida de Pedro. ¿Y por qué perseguimos a Dios? Porque creemos que las cosas tienen que ser de una forma para que resulten. ¿Quién puede controlar la mente de Dios? Nadie. ¿Quién puede decir a Dios cómo debe hacer las cosas? Nadie. A veces Dios está provocando, y yo creo inclusive, porque Dios no ha perdido el control del mundo. Su plan ha sido, desde el momento de la creación hasta el momento del final, ya su plan ha sido establecido. Quiere el hombre o no quiera, haga lo que quiera hacer el hombre, hagan las naciones, hagan presidentes, Él va a ser establecido. Un ejemplo: en Puerto Rico estamos enfrentando una situación económica. Tengan cuidado como usted hable del gobernador, hermano. Yo tampoco estoy muy de acuerdo con sus decisiones, pero somos llamados a respetar la autoridad aunque estemos en desacuerdo. Y a veces yo veo cristianos hablando horrible. Escuche esto: dentro de esta realidad, que es que no nos quedemos cruzados de brazos, tenemos que buscar propuestas y opciones, pero Dios no ha perdido su plan. Y si Dios va a utilizar esto para llamar nuestra atención nacional, pues amén. Aunque en el momento no lo comprendamos. No estoy favoreciendo la decisión que tome un gobierno. Estoy diciendo que muchas veces Dios va a provocar cosas de alguna forma para que su plan se cumpla sobre Puerto Rico y sobre las naciones de la tierra. Punto. Ahora, ¿cuál es nuestra respuesta en cuanto a ese plan? Y Pablo, cuando escuchó esa voz, respondió lo siguiente. Y vamos específicamente al versículo 10. Y dije: ¿qué haré, Señor? ¿Por qué no miras a la persona que está a tu lado y le repite: ¿qué harás? Es una pregunta que tenemos que hacernos. Y voy a explicarte a qué me refiero con esto. ¿Qué haré, Señor? Fíjate, Pablo cambia el concepto de quién eres, Señor, a qué haré, Señor. ¿Quién eres, Señor? Es un desconocimiento de quién es Dios. ¿Qué haré, Señor? Es una respuesta al encuentro con Dios. Ahora, ¿qué haré, Señor? Señor tiene muchos significados, pero hay una palabra en griego que significa déspotes, que significa dueño mío. En otras palabras, ¿qué quieres tú que yo haga? Ya no se trata de mí, de que yo hice y yo logré, sino ahora yo estoy dispuesto a morir a mí yo para hacer tu voluntad. Porque antes yo caminaba bajo mi voluntad creyendo que estaba haciendo tu voluntad. Pero ahora me doy cuenta
que estaba persiguiéndote en vez de obedeciéndote. Ahora, ¿cuál es tu respuesta y cuál es mi respuesta? Es determinante. Yo creo que hay un llamado personal y un llamado colectivo. El llamado colectivo de la iglesia es punto. Tienes una misión que cumplir. Si la única razón de la salvación hubiera sido vida eterna, ya nos hubiéramos ido todos con Él. Pero todavía estamos aquí. La pregunta es, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es nuestra respuesta ante Dios? Y no importa, joven, matrimonio, no importa tu etapa de vida. Tarde que temprano, ya Él, ya tienes salvación, ya tienes vida eterna, ya. Pero ahora hay una respuesta a ese llamado. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué quieres tú, Señor, que yo haga? Sí, Señor, que deje esa novia. Sí, Señor. Sí, Señor, que me mueva al tal lugar. Sí, Señor. Sí, Señor, que me estás llamando ¿a dónde? Allí iré, Señor. Alguien diga aló o amén. Yo soy como, digo con Pablo, no pretendo haberlo alcanzado ya. Pero tengo una misión. Pablo dice, pero prosigo a la meta, al supremo llamamiento de Jesucristo. Escuche esto. En muchas ocasiones en mi vida, y he podido conversar con otros amigos, he tenido que morir a mi voluntad. No, soy cristiano, soy regenerado, soy redimido por la sangre de Cristo, conozco todos los conceptos, él me habla de todo, fantástico, voy a la iglesia, yo ofrendo, yo creo en las misiones, pero de repente cuando todo parece que estás como Pablo, yo hago esto, yo hago lo otro. Sí, fue Él en mí, amén, porque fue una iniciativa de Cristo en mí, amén. Pero, yo ofrendo y yo voy a la iglesia y yo creo en las misiones y yo creo, y muchachos, además, yo me leí los últimos libros de Tim Keller y de John Piper, olvídate, yo estoy bien, pero de repente Dios te hace una pausa en tu vida, sí, pero esto no me lo has entregado. Señor, ¿cuál es el problema? Tengo mucha vanidad porque me paré el pelo. Escuche, me aman. Mírenme, digan aleluya. Me están mirando raro. Escuche esto. Usted podrá haber dicho, oye, ayer se fue de vacaciones, pero no dan break. Escuche esto. Mi intención no es darte esa respuesta. Esa respuesta te la va a mostrar el Espíritu Santo. Porque la realidad es pertinente al que la vive. En otras palabras, ¿qué es lo que tú y yo tenemos que entregar? Usted lo sabe muy bien. Y si veo gente moviéndose, ya le está incomodando. Escuche esto, broma. Todos nosotros tenemos que entregar algo todos los días. Ahora, ¿tenemos plan A o plan B? Plan A es entregarlo por revelación. Plan B es entregarlo por quebrantamiento. O lo entrego voluntariamente, o si no, Dios te va a tumbar al suelo. ¿Alguien dígame? Dígalo sonriendo para entender que no está enojado conmigo. Digo, no estoy predicando nada que no esté en la Biblia. La pregunta es, ¿qué tú y yo tenemos que entregar? ¿A qué tú y yo tenemos que morir? Y mira el ejemplo, y volvemos después a Pablo para ir terminando. El ejemplo de Pedro. Mateo 16, 21 al 26. El último texto que vamos a leer por hoy. Mateo 16, 21 al 26. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era ir necesario a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día.
Entonces Pedro, tomando la parte, comenzó a reconvenirle, que es a convencerlo, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Ahora bien, antes de interpretar o hacer un exégesis de esta escritura, tenemos que entender que esto es unos minutos después que Pedro se le inflara el pecho porque Dios le reveló que él era el Hijo de Dios. ¿Se acuerda que los discípulos estaban jangueando ahí con Jesús? No jangueando. Y de repente Jesús dice: ¿quiénes dicen que soy yo? El Juan el Bautista. Y de repente Pedro, el más impulsivo, Pedro siempre era el sanguíneo, ¿verdad? Se para frente a todo el mundo y dice: tú eres el Hijo del Dios viviente. Me imagino que en ese momento Pedro había dicho: es que Pedro fue el primero que caminó sobre las aguas, aunque después se cayó. Pedro hablaba sin pensar. ¿Cuántos hay Pedros hay aquí? Y Pedro, de repente, ¿qué le dice Jesús? Cuando Pedro de repente tiene la revelación de quién es Jesucristo, ¿qué le dice Jesús? No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. O sea, baja un poco de orgullo, que lo que acabas de decir no es porque eres una mente de otro planeta, sino porque mi Padre te reveló quién soy, que yo. Ahora, Pedro está diciendo: con razón yo soy de los tres que anda siempre con él. Yo soy el pana, tú sabes. Para entonces recibir un bochorno. ¿Cuántos han hecho cosas que después públicamente tú eres: Señor, llévame contigo ahora? Jesús comienza a declarar. Jesús no comienza a declarar cosas buenas. Buenas porque él sabía cuál era la misión que Dios le había encomendado. Lo mejor que podía hacer era redimir la humanidad. Pero ese mismo Jesús ahora está diciendo y comienza a declarar a sus discípulos lo que era necesario: ir a Jerusalén y padecer por los ancianos, los sacerdotes, los escribas, y ser muerto. De repente Pedro escucha eso, y Pedro es de otra teología, y Pedro dice que, tú vas a morir. No escuchó resucitar al tercer día, no entendió nada. Jesús le iba hablándole a ellos por casi 3 años de cuál era su misión en la tierra. Y Pedro está diciendo: tú vas a morir. De hecho, Hechos 1.8, ¿usted se cuenta que en Hechos 1.8 también ocurre eso? El 7, si no me equivoco. Jesús, después de haber resucitado, lea Hechos capítulo 1, estuvo 40 días hablando a los discípulos acerca del reino de Dios. ¿Y qué se le ocurre preguntar a los discípulos en Hechos 1.7? ¿Cuándo tú vas a restaurar a Jerusalén? Jerusalén, reino de Dios, Jerusalén. ¿Cuántos me están entendiendo? Y Jesús le dijo: a ustedes no le a ustedes no le corresponde, no compete conocer los sazones, los tiempos, los kairos de Dios. Pero ustedes van a ser, ¿qué? Mis testigos. ¿Saben lo que significa testigos en griego? Mártires, marturos. Gente dispuesta a morir por mi causa. ¿Y acaso eso no fue lo que hicieron los discípulos? Murieron. Ahora, imagínate José, con mucho respeto. Jesús viene, tú me puedes hablar de experiencia, cómo fue que fue tu encuentro con Jesús. Y Jesús, amén, te dice: pues eres un pecador, necesitas, eres salvo, amén. De momento Jesús te dice: by the way, José, en el año 2000, la salvación tuya fue el 2014. Pero tengo que decirte que para el 2020 te van a decapitar por causa mía. Digo, Dios nunca pasa eso contigo. Pero ¿cuánto me están entendiendo?
By the way, qué linda quedó la adoración, pero van a los adoradores, todos somos adoradores, pero ese cántico que elevaste hoy está chévere, pero ¿podrías cantarme ese cántico en la cárcel de la correccional de Bayamón? Porque hay unos presos que necesitan escuchar ese cántico que tú cantas todos los domingos aquí. Oh my God. Los misterios de Dios los entendemos. Ahora, por favor, no vaya por ahí deprimido. Señor, ¿qué me quieres que yo haga? No todo el mundo Dios envía a la cárcel. No todo el mundo Dios envía a África o a ser decapitado por causa de Él. Dios no es un Dios morboso que está buscando que te vaya mal en la vida. Pero posiblemente hay otras cosas que sí van a requerir tomar la cruz de Cristo, negarse a sí mismo y seguirle por causa de Él. Porque hemos sido creados para la alabanza de su ¿qué? Gloria. ¿Para gloria de quién? De Él. Ahora bien, para ir terminando, dice que cuando Él comenzó a declarar eso, tú te imaginas, y voy a atrás un poco, a comparar hechos con específicamente lo que vimos de Mateo, porque los discípulos habían caído en la mentalidad, aunque ellos sabían que era Dios hombre, pero todavía no ha sido revelado esa verdad. Ahora mismo Tomás, en última instancia, quiso probar a Jesús si realmente había resucitado, ¿no? Pero los discípulos, al igual que muchos judíos de aquella época, esperaban a un Mesías tipo Gladiator. ¿Usted me está entendiendo? Que viniera con tipo Captain America, que vinieran a defenderlo porque el imperio romano los estaba acribillando. De hecho, olvídese del IVA y el IVA. Los impuestos del imperio romano era otra cosa, hermano. Y la persecución. Entonces los judíos estaban cansados de esto y ellos querían justicia. Y cuando Jesús viene, de tal forma que no es un gladiator, no es, ¿usted me entiende? Fue como deprimente. Escuche, entendemos la verdad ahora, pero aquel momento no. La lógica era, ¿qué? Este es Jesús. Y después este Jesús, que era la esperanza por lo menos de los discípulos, va a morir. ¿Cómo? No, espera. O sea, Jesús, perdóname, yo pensaba que tú ibas a tomar el gobierno, nos iba a pedir a nosotros que diéramos un golpe de Estado, posiblemente en su mente, y pudiéramos entonces, como el dominismo, que es el reino ahora. No, vamos a establecer el reino tuyo ahora, olvídate de la eternidad y el apocalipsis. Es más, Juan todavía no se había revelado eso. Pero que tú vas a morir. Y de repente Pedro, como el más amigo de Jesús, se le para al lado y le dice, vamos, muchacho, yo brego con esto. Y el muchacho, hermano, habla con él porque está... ¿Sabes lo que pasa? A veces nosotros espiritualizamos la cosa y no nos olvidamos del contexto histórico de los versos bíblicos. Esta gente eran gente como tú y como yo. Personajes, seres humanos. Y posiblemente, como Pedro era el más presentado, los demás le dijeron, ve tú, habla con el hombre porque de verdad que, ¿sabes? Íbamos bien, ¿sabes? Este hombre tiene multitudes, donde quiera que hay 5,000. Ya yo hablé con People para que lo entreviste, chicos, que no dañe la cosa. ¿Cuántos me están entendiendo? Pero tranquilo muchachos, yo brego con el boss. Jesús, tú sabes que tú y yo somos amigos y hemos pasado tantas. ¿Cómo tú vas a decir que vas a morir? ¿Sabes? Los muchachos están deprimidos ahí. Míralos. Que eso no te acontezca. Es más, te voy a dar un consejo, porque parece que el life coach de Jesús era Pedro. Pedro le daba todos los... Y le dijo Pedro, 22, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, a convencerle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. O sea, ten compasión de ti, yo. ¿Sabes, Jesús? ¿Tú sabes cuántos likes? Digo, yo sé que tú no me autorizaste a ponerte en Facebook, pero yo lo hice. Tienes más de 5 millones de likes. Eres bien famoso.
¿Cómo tú vas a ir a Jerusalén a morir? ¿Y qué Jesús le responde? 23. Pero él volviéndose dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. La pregunta es: ¿dónde pones tú tu mirada en momentos de crisis? ¿Dónde pones tu mirada? Escucha, en momentos de fama, porque hay momentos en que no simplemente es crisis, hay momentos que eres reconocido. ¿Dónde pones tu mirada? Y dónde yo pongo mi mirada. ¿Sabe lo que Jesús le está diciendo? No está reprendiendo un demonio en Pedro. Le está diciendo: apártate de mí, me eres un adversario, un tropiezo. Cada vez que tú y yo hacemos algo queriendo salvaguardar el nombre de aquel que no necesita, tu opinión ni la mía, estamos siendo adversarios, tropezaderos del plan de Dios. El plan de Dios se va a cumplir como quiera, pero qué bonito es que Dios nos considera a nosotros como iglesia para cumplir su plan. Pero qué feo sería que fuéramos tropezaderos del plan de Dios. Y si Pedro en un momento dado, Dios es un Dios de nuevas oportunidades, bendita sea su gracia, lo hizo. ¿Qué nos hace pensar que nosotros muchas veces, al igual que Pablo, creyendo hacer la voluntad de Dios, le estamos persiguiendo, al igual que Pedro, queriendo ayudar a Dios, somos tropezaderos? Podemos fallar en nuestra misión. ¿Cuántos me pueden decir amén? Cada vez que yo pongo mi mirada en los hombres y no en las cosas de Dios, estoy siendo un tropiezo para las cosas de Dios. Cada vez que creyendo que estoy defendiendo el santo y hermoso evangelio de Cristo, porque a veces lo ponemos como que para sonar más, el evangelio de Jesús, y estoy persiguiendo a aquellos que no piensan como yo, estoy persiguiendo la causa de Cristo. ¿Sabes lo que he aprendido? Escuche esto, un mensaje de todo corazón. Cuando usted se encuentre con gente que no conozca la verdad que tú conozcas, ten misericordia y háblales con amor, porque usted y yo tampoco lo conocíamos. A mí me preocupa mucho cuando en nombre de Jesucristo estamos dando batazos a todo el mundo porque piense diferente a mí. Pues ¿cree que qué se supone que usted haga si yo conozco la verdad? Pues compartir la verdad. ¿Aló? Una cosa es levantarme en contra de los lobos disfrazados de oveja. Otra cosa es golpear a las ovejas. Cuando Jesucristo vio a las multitudes que estaban dispersas como ovejas que no tenían pastor, ¿qué fue lo primero que ocurrió en Jesús? Tuvo que compasión. Una vez estaba compartiendo, hace unos días atrás compartiendo una actividad, y este joven que yo lo conozco fue, porque era una actividad abierta al público, y él era de otra iglesia y vino, y al final se me acerca llorando. Y yo sé lo que él cree. Yo sé que él cree en Jesucristo, pero tiene unas formas de creencia que son opuestas. Y cuando él me escuchó predicar fue redargüido por el Espíritu Santo. Y vino de mí: Michael, estoy confundido. ¿Puedes sentarte conmigo a explicarme? Yo no lo empujé, yo no lo señalé, yo no lo critiqué, yo no lo juzgué. Yo oré por él. Y yo dije, porque ese muchacho cada vez que hacíamos eventos así como, especialmente congresos de jóvenes, él siempre iba. Y un día fue. Y yo dije, un día tú le vas a abrir el entendimiento. ¿Quién es el que abre el entendimiento? ¿Usted o Dios? El Espíritu Santo. Y cuando su entendimiento fue abierto, ¿se acuerda de los que iban de camino a Emaús?
con razón me ardía el corazón, porque el que andaba con nosotros era Jesús. En ese momento empecé a hablarle. ¿Dónde pones tu mirada en momentos de crisis? ¿En Jesús, en el banco, en la familia, en el trabajo? ¿Dónde pones tu mirada cuando también la fama quiere arroparte? Entonces 24, Jesús dice el famoso versículo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Escuche, en cualquier proyecto de vida que tú realices, la clave del éxito, según Dios, es la muerte al yo. El éxito del mundo no, el éxito del mundo es al revés. Mientras más glorificamos el yo, robando de la gloria al Creador, a Dios, entonces tenemos éxito. De hecho, el éxito se demuestra con qué tú haces con lo que tienes. El éxito se demuestra en qué es prioritario en tu agenda. El éxito se demuestra en cómo tú conversas con los demás. El éxito se demuestra, o la cruz, la negación a mí mismo se demuestra en cuán paciente tú eres con aquel que te está quitando la paciencia. Es más, ¿cuántos aquí casados hay? ¿Cuántos saben que tú tienes que morir todos los días a tu yo? Dígame conmigo. El matrimonio es un ejemplo extraordinario de cómo nosotros tenemos que tomar el cruz todos los días. Mi amor, pero ¿cuántas veces tengo que decirte: Jesús? La canción de un amigo mío: haz mi carácter, haz como el tuyo. O al revés. Mi amor, yo no quiero ir a casa de la suegra, pero por amor a ti. Es más, por amor a Cristo. Porque en esta visita obligatoria traemos gloria a Él. Vamos. Digo, aquellos que tengan problemas con la suegra, yo amo mucho a mi suegra, así que no me malinterpreta. En la comunicación no se da. ¿Cuántas veces usted, mujer, tiene que repetirle 5 y 6 veces lo mismo? Las mujeres se ríen, los hombres me están mirando extraño. En la iglesia se da también. ¿Cuántos aman a los nuevos creyentes? Ámelos, porque usted también fue alguien que comenzó a aprender. ¿Cuál es nuestro deseo? Parecernos más a Cristo. Pero para parecernos más a Cristo hay que morir a nuestro yo. Entonces Jesús dijo, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Y con esto finalizo y vuelvo a Pablo, volviendo a Hechos 22, 3 al 10 y terminamos. El ejemplo de Pedro. Y podríamos sacarle tela a esto, pero por el factor tiempo quiero ser responsable. Pero volvamos a Pablo. Entonces Pablo le dice a Jesús: ¿qué debo hacer? ¿O qué quieres tú que yo haga? Jesús le responde solamente lo último de ese texto de Hechos. Dice, Él no le revela qué quiere que haga. Es más, ¿a quién le revela qué quieres que haga? ¿A quién es el que después Dios utilizó para que recobrara la vista? A Él le reveló la voluntad de Dios para Pablo. Luego fue que Pablo, pero solamente Pablo, Jesús le dijo a Pablo: y se te dirá todo lo que está ordenado que hagas, allí se te dirá todo lo que está dispuesto que hagas. En otras palabras, no tengo que decirte qué es lo que vas a hacer. Posiblemente de aquí a 5 años lo comprenderás paulativamente, progresivamente, pero mientras tanto, tranquilo que ya está ordenado
lo que yo quiero que tú hagas. ¿Sabes lo más que me preocupa a mí de nosotros como hijos e hijas de Dios? Es tener salvación sin misión. Que yo pueda un día irme con el Señor, que es lo mejor que me podría pasar, pero a la misma vez darme cuenta que he desperdiciado mis años de vida porque no he querido obedecer a su misión. ¿Sabes por qué no nos gusta cumplir la misión de Dios? No porque no represente algo, nos gusta porque representa algo que hacemos para el Señor, pero cuando es algo que te cuesta, entonces ahí a todo el mundo le gustaría cantar en las naciones con una banda. Eso lo hacen mucho. A muchos les gustaría, no sé, servir a los deambulantes, eso está bien. Pero cuando eso que Dios te envía a hacer te cuesta o me cuesta a mí, entonces ahí es que hay un problema. Pero tenemos que volver a entender, y con esto terminamos para orar, lo que dice Efesios 1, 11 al 2, el texto con el cual iniciamos este mensaje. En Él tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y mire el 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Ahora, solamente quiero utilizar esa oración, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Escuche bien, Pablo y Pedro, aún dentro de su humanidad y sus errores y todas las cosas que cometieron, terminaron haciendo la voluntad de Dios. Y a ellos también le costó la muerte. Hermano, no lo estoy mandando usted a la muerte. Posiblemente eso no va a ocurrir en el sentido por causa del Evangelio. Aunque si le preguntamos a nuestros hermanos al otro lado del mundo, o a los líderes de los hechos, para ellos era un privilegio. Pero bien, en el occidente eso como que no, acá en América, en Puerto Rico, no es muy bien visto. Porque para nosotros la muerte significa thanatos, destrucción. Pero la muerte en la Biblia es vida. Usted jamás va a escuchar a una persona decir, tengo un testimonio que contarle, tengo cáncer. Y si usted tiene cáncer, oramos, ¿verdad?, por sanidad. Pero usted nunca va a escuchar a una persona decir, tengo cáncer. El médico, hermano, me dio una semana de vida. Gloria a Dios porque me voy con Cristo. Eso no se ve. Yo quiero hacerte entender algo. Posiblemente en nuestro concepto de iglesia tenemos aire acondicionado, tenemos pantallas, en aquellos tiempos esas cosas no existían, tenemos música moderna, nos paramos los pelos. No tengo nada contra eso, escuche esto. Digo, los que tienen pelo. De la abundancia del corazón habla la boca. No estoy mirando a usted, hermano, tranquilo. Escuche esto. Pero la pregunta que tendríamos que hacernos nosotros: ¿estamos dispuestos a vivir para la alabanza de su gloria? ¿Estamos dispuestos a negarnos a nuestros propios intereses y agendas para vivir por su causa? ¿Estamos dispuestos a ser ejemplos de hombres como Pablo y Pedro, que decidieron dejarlo todo por seguirle a Él? Sí se pusieron potrones a veces, sí. Hermano, no nos vayamos ahora a victimizar ni tampoco sentirnos mal. Porque a veces, hermano, yo mismo, a veces me resisto, soy terco. Si no, pregúntale a mi esposa. Pero tarde que temprano, cuando entendemos lo que es vivir para la alabanza de su gloria, reconocemos que vivimos y existimos y somos por Él y para Él. Y no existirá mayor satisfacción en esta vida que vivir para Jesús. Póngase de pie, por favor. Todo el mundo de pies, por favor. Y yo quiero hacer algo muy sencillo, es una oración.
Y yo quiero que tú cierres tus ojos ahí donde tú estás, por favor. No porque cerrar los ojos signifique algo súper espiritual, sino porque estoy concentrado y no me distraigo. Y yo quiero orar en el nombre de Jesús. Que esta palabra no caiga en un vacío. Que esta palabra se te impregne en tu corazón, en tu espíritu, de tal forma que si lo has dicho antes, lo vuelvas a repetir, y si no, lo digas desde hoy. Hoy, Señor Jesús, yo quiero vivir para la alabanza de tu gloria. Señor, por mucho tiempo he caminado creyendo que estoy haciendo tu voluntad cuando en realidad estaba persiguiendo tu causa. Señor, yo sé por mucho tiempo, Señor, posiblemente yo mismo te aconsejé dentro de mi lógica cómo debería ejecutarse tu plan. Pero qué bueno que tú moriste por mí. Qué bueno que no le hiciste caso a la propuesta de Pedro, como Adán le hizo caso a la propuesta de Satanás. Qué bueno, Señor, que hoy tú decidiste ir a esa cruz del Calvario y morir por causa mía. Y hoy yo tengo salvación y vida eterna. Y yo quiero pedir a las cuentas 3. Si tú entiendas, esto es muy personal, no es con el que está sentado o parado a tu lado, que Dios te ha hablado personalmente a ti. A la cuenta 3, levanta tu mano. 1, 2 y 3, levanta tu mano, levanta tu mano, levanta tu mano. Y yo quiero pedir rápidamente, todos aquellos que levantaron su mano, pasen rápidamente aquí. Vengan, estamos en la casa de Dios, al altar de Dios. Vamos a hacer una oración sencilla. Venga. Yo saldría corriendo de su silla. Y ahí donde estás, simplemente levanta tus manos y comienza a adorar al Señor. Sabiendo que esta adoración requerirá la negación de tu voluntad. Pero comprenderás que no existe mejor cosa en esta tierra que vivir para la alabanza de su gloria. Voy a pedir a Xavier que pase por acá, por favor. Y queremos orar. Padre, todo el mundo orando, por favor. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, yo mismo reconozco mientras hago esta oración que en muchas ocasiones yo no quiero hacer tu voluntad, Señor. Que aunque te amo, Señor, en muchas ocasiones me cuesta negarme a mis propios intereses por seguirte a ti. Y estas personas que han tomado esa decisión valiente reconocen, al igual que yo, que nuestra humanidad muchas veces quiere escapar de tu plan. Pero qué hermoso, Señor Jesús, que tú nos vuelves a recordar que no hay nada a la cual nosotros moramos en esta tierra que se puede comparar a la gloria venidera, Señor. Que no hay nada, Señor, que puede compararse a vivir para ti, Jesús. Que no hay mayor satisfacción en esta vida, Señor, que vivir para ti. Y Padre, y que podamos entender como David entendió, Señor, la vida es corta. Hazme entender que ella es corta para vivirla con sabiduría. Hazme entender, Señor amado, que no tengo toda mi vida para tomar decisiones como esta, Señor. No por la recompensa que tú me des, porque ya la salvación es recompensa suficiente, Señor, sino porque quiero vivir para ti, Jesús. Quiero que tú seas glorificado, Señor. Quiero llevar, como dice tu palabra, en todo lugar donde yo vaya, el olor de tu conocimiento, Señor. Y si eso requiere, Dios, morir a mis agendas, a mis motivaciones, a mis deseos, para vivir para la alabanza de tu gloria, que así sea, Señor. Porque en última instancia, cuando esté yo cara a cara contigo, solamente tenemos tú y yo, nadie más, Señor. Y yo quiero que tú me respondas: buen siervo, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Yo quiero que en la eternidad, Dios, yo pueda responderte, Señor. Posiblemente no hice todo lo que me pediste, pero algo hice por ti, Señor.
Y tú puedas mirarme a los ojos, Jesús, y decirme: bienvenido a casa. Señor, aquí hay mucha gente que tiene historias que contar, libros que escribir, Señor, noticias que compartir, que es el amor tuyo, Señor. Aquí hay gente que todavía, Señor, tiene proyectos engavetados. Yo oro en el nombre de Jesús que hoy resurja en ellos el deseo de realizar aquello para la cual han sido creados realizar. Que la encomienda que tú tienes para esta iglesia se cumpla. Que el propósito que tú tienes según el designio de tu voluntad sea establecido en esta casa, Padre. Como faro de luz a las naciones, no solamente Puerto Rico, Dios. Hoy yo siento en mi corazón, Señor, que tú vas a despertar en el espíritu de muchos de tus hijos un anhelo impresionante por vivir para ti, de realizar proyectos, de no sé, de hacer cosas, Señor, que honren y traigan alabanza y gloria a tu nombre, Dios. Aquí hay gente que estudios universitarios, familias, talentos, no sé qué es lo que tú estés realizando. Entiende que todo lo que tú realices debe traerle gloria a Dios. Y yo en el nombre de Jesús que así sea, para que vivamos para la alabanza de tu gloria, Señor.